Hola, bienvenidos a Cálculo Diferencial. En esta ocasión vamos a abordar la regla del L'Hopital para resolver algunos límites que tienen algunos tipos de indeterminación. Primero el de indeterminación de 0 sobre 0 y luego analizaremos que también se puede resolver las indeterminaciones de infinito sobre infinito, 1 sobre infinito y 0 por infinito. Fíjense que la regla del L'Hopital, pues para poderla usar vamos a demostrarla. Fíjense, nosotros tenemos esto, que un límite cuando x tiende a un valor numérico de una función f de x sobre g de x, esto es igual a, si evaluamos la función, tanto en el numerador como en el denominador, pues nos da una indeterminación de 0 sobre 0. Esta de aquí, pues podemos aplicar L'Hopital ya que tiene este tipo de indeterminación, demostrando lo siguiente, que el límite cuando x tiende a de f de x, g de x, es igual también a f' de a sobre g' de a. Esta demostración vamos a hacer, podemos empezar de este lado de acá, de esta igualdad, y llegar a este lado de acá. Para ello vamos a utilizar la definición alternativa de la derivada. Recuerden que tenemos una definición alternativa de la derivada que está dada por la siguiente forma. Tenemos una recta secante. Esta recta secante aquí es igual a, aquí el valor de a, aquí un valor de x. Fíjense que si sacamos la pendiente de esta recta secante, esto es igual a x a una diferencia, una razón. Aquí está f de a, las imágenes tanto de x y de a. Sería la razón de las imágenes f de x menos f de a, esta razón, dividido para x menos a. Esta sería la pendiente de la recta secante. Y si hacemos que x tienda a a, vamos a tener la pendiente de la recta tangente cuando le aplicamos el límite cuando x tiende a a. Esta es una definición alternativa que podemos usar para poder demostrar esta regla del L'Hopital y asegurar que esto es verdadero. Fíjense que podemos empezar por este lado de acá. Recuerden que tenemos esto, f' de a sobre g' de a, que es lo que tenemos que llegar a demostrar que es igual a esto. Si reemplazamos la definición alternativa que habíamos sacado, f' de a es igual a x cuando tiende a a, de f de x menos f de a, miren, f de x menos f de a, sobre x menos a, y acá abajo también, si aplicamos la definición alternativa, sería el límite cuando x tiende a de g de x menos g de a sobre x menos a. Aquí por propiedades de los límites podemos determinar que es el mismo límite y esto sería igual a f' de a sobre g de a. Esto es igual a un solo límite cuando x tiende a de esta sola función. Si aplicamos extremos y medios, aquí se cancela x menos a y nos quedaría que f de x menos f de a sobre g de x menos g de a. Recuerden que f de a y g de a evaluado en la función da 0 sobre 0, o sea que esto es 0 y esto es 0, y nos queda finalmente que hemos llegado a demostrar que f' de a sobre g' de a es igual al límite cuando x tiende a a de f de x sobre g de x. Prácticamente esto que tenemos aquí. Y podemos ya aplicar L'Hopital con base en esta definición, a esta regla. Vamos a poner un ejemplo para empezar. Fíjense, vamos a borrar todo esto, vamos a poner un ejemplo.
Recuerden que la regla del L'Hopital es igual al límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, y esto es igual a f' de a sobre g' de a. Esta sería pues la regla del L'Hopital, y vamos con un ejemplo, un primer ejemplo. Fíjense cuando nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Fíjense que nosotros podemos resolver este límite como en videos anteriores haciendo lo primero que debemos hacer es evaluar en la función el valor a cual tiende el límite, que sería, si evaluamos, sería 2 al cuadrado, 4 menos 4 sería 0, y aquí 2 menos 2, 0. O sea que esta es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. En videos anteriores habíamos visto que estas indeterminaciones de 0 sobre 0, lo primero que podemos hacer es manipular algebraicamente. Si manipulamos algebraicamente, aquí habría una diferencia de cuadrados y cancelaríamos nuestra indeterminación de 0 sobre 0. Pero lo vamos a hacer por medio de la regla del L'Hopital, que es una alternativa. Y fíjense que arriba podemos derivar la función del numerador, independientemente derivamos también la función del denominador. O sea que esto sería igual al límite cuando x tiende a 2, la derivada de la función del numerador, o sea, de f de x, en este caso. Y acá tenemos otra función, g de x, estas se derivan independientes, la función f independiente de la función g. Sería 2x la derivada, y abajo la derivada de x menos 2 sería 1. Y aquí podemos reemplazar el límite y sería el límite igual a 4. Esto es aplicando la regla del L'Hopital. Aquí está la derivada de f de x y aquí la derivada de g de x. Y esto, según la regla del L'Hopital, pues nos da también el límite. Si lo resolvemos como lo hacíamos anteriormente, fíjense que era el límite cuando x tiende a 2 tendríamos que manipular algebraicamente de esta diferencia de cuadrados. Recuerden que es la suma por la diferencia de las raíces. Y fíjense que aquí se cancela el x menos 2 y nos queda simplemente que hemos eliminado la indeterminación y podemos reemplazar el 2 aquí ya que pertenece al dominio y también pertenecen sus aproximaciones tanto por derecha como por izquierda. Entonces sería 4. Fíjense que hemos resuelto por medio de la regla del L'Hopital y también por medio de manipulación algebraica. Es una alternativa L'Hopital para algunos límites que son un poco complejos. Vamos con otro ejemplo. Fíjense el límite cuando x tiende a infinito de x más 3. Lo primero que debemos hacer, recuerden, en videos anteriores habíamos visto cómo resolver los límites cuando tienden al infinito, especialmente cuando el resultado es infinito sobre infinito. Recuerden que debíamos hacer una manipulación algebraica de dividir para ambos, tanto denominador como numerador, para la incógnita de mayor grado del denominador. En este caso dividiríamos para la incógnita de x elevado a la 1. Fíjense que si dividimos esto, pues conseguimos poner términos de este estilo, de 1 sobre x, y recuerden que si reemplazamos 1 sobre infinito nos va a dar 0, y este es el objetivo de esa manipulación algebraica. Aquí pues sí se puede resolver por la regla del L'Hopital, esta indeterminación de infinito sobre infinito. Pues recuerden que aquí en esta función el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre g de x. Y si nosotros evaluamos aquí nos da infinito, en este caso infinito infinito, se puede reacomodar este límite de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre g de x y 1 sobre f de x, y esto es igual 1 sobre infinito. Recuerden que g es infinito, 1 sobre infinito es 0, y 1 sobre f de x, que f de x es infinito, también 1 sobre infinito es 0. Fíjense que con reacomodando se puede llegar a una indeterminación de 0 sobre 0. Entonces sí se puede aplicar L'Hopital aquí, y en este tipo de indeterminación de infinito sobre infinito
vamos a derivar tanto el numerador independientemente de la derivada del denominador, pues, ambas funciones f de x, la derivada de x más 3 sería igual a 1, sobre la derivada de x es 1, el límite de una constante es la misma constante que en este caso es 1. Fíjense que coincide con si nosotros resolvemos como habíamos resuelto en videos anteriores, dividiendo para la incógnita de mayor grado del denominador, que sería x, vamos a dividir tanto el numerador como el denominador, y fíjense que aquí se cancela, nos quedaría 1, o sea que este es el límite cuando x tiende a infinito. Aquí x se distribuye, x sobre x más 3 sobre x sobre 1, aquí se cancela y nos da 1, y 3 sobre infinito ya reemplazando nos daría 0, y esto es igual a 1. Fíjense que de ambas formas llegamos al resultado muy importante, el resultado de este tipo de indeterminación de infinito sobre infinito. Vamos con otro ejemplo. Fíjense, tenemos el límite. Tenemos este límite cuando x tiende a 3 de esta función. Fíjense, si nosotros evaluamos en esta función, nos quedaría aquí 3 menos 4 por 3, 12 menos 3, y esto dividido para 3 por 3, 9 menos 9. Prácticamente, si evaluamos esto de aquí, nos daría como resultado abajo 0, 12 menos 3, 9, raíz de 9, 3, 3 menos 3, 0, 0 sobre 0. Fíjense que tenemos esta indeterminación de 0 sobre 0, y podemos aplicar la regla de L'Hopital, que consiste en hacer la derivación tanto del numerador independientemente de la derivación del denominador. Entonces aquí derivamos el numerador, sería 1, la derivada de esta raíz podríamos redefinirla de esta forma, y esto es igual a 1 medio de 4x menos 3 a la menos 1 medio, y la derivada de la función interna aplicando la regla de la cadena sería por 4. Aquí podemos cancelar y nos queda que esto es igual a 2 que divide a la raíz de 4x menos 3, y aquí la derivada del denominador es 2x menos 3. Fíjense, podemos nosotros aplicar L'Hopital. Derivando ahora podemos evaluar. Fíjense que si evaluando sigue saliendo la indeterminación, pues tendríamos que otra vez aplicar el L'Hopital para la nueva función. Vamos a evaluar aquí. Fíjense, si evaluamos nos quedaría 1 menos 2 que divide a 3 por 4, 12, 12 menos a 3, la raíz de 9, 3. Aquí 2 por 3, 6 menos 3. Finalmente aquí nos quedaría 3, arriba 3 por 1 menos 2, 1 tercio. Finalmente esto es 1 noveno. Fíjense, aplicando L'Hopital llegamos a determinar que es 1 noveno este límite.